A todos ustedes, me da muchísimo gusto estar una vez más aquí en Ciudad Obregón, Sonora. Antes como antes y ahora como ahora. ¡Que viva Sonora! Muchas gracias a todos y a cada uno de ustedes, por haberse tomado la molestia de estar aquí esta tarde, de venir a acompañar. No es fácil, incluso a mí me hubiese gustado encontrarnos en la plaza pública. Está, como decimos en mi pueblo, fuerte la calor. Hoy no hace tanto calor, ayer hacía más. Y entonces pues es mejor estar aquí, un poco más tranquilos, un poco más protegidos. Yo quiero primero agradecer a mis amigos del sindicato minero que encabeza, que dirige nuestro amigo Napoleón, el senador Napoleón Gómez Urrutia. ¡Amigo, el minero está contigo! ¡Adán, amigo, el minero está contigo! ¡En nombre de azul! ¡Este oeste! ¡Ganaremos esta lucha! ¡Cueste lo que cueste! ¡En nombre de azul! ¡De este oeste! ¡Ganaremos esta lucha! ¡Cueste lo que cueste! Y también quiero agradecer la presencia. Ayer estuvieron con nosotros en Mazatlán en la mañana los amigos ferrocarrileros del grupo Ferro. ¿Dónde está Flores? El dirigente. Muchas gracias, Omar, por acompañarnos. Fíjense, voy a hacer un paréntesis. La verdad es que yo no conocía hasta hace año y medio a los miembros del sindicato minero. Me tocó en mi función como secretario de Gobernación empezar a tratarnos. Conozco a fondo la vieja problemática que enfrentan, cómo fueron parte o fueron objeto de una injusticia. Esta es una prueba de cómo en este país la justicia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, está al servicio de los hombres del dinero, de los que se creían dueños de México. Y entonces pudimos avanzar en algunos temas. A mí me duele, y se lo digo aquí de frente, nos dimos buenos agarrones. Hubo un día que hasta me tamborearon la mesa y yo también. Pero pudimos haber avanzado más. Yo hice una propuesta, porque ellos tienen, como ya les ganaron aquí en todas las instancias, les malganaron, ellos tienen un juicio en un tribunal internacional, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y yo les ofrecí que intentáramos conciliar a la par, porque tienen demandado al Estado mexicano y desde luego al particular. Yo les dije, miren, ¿por qué no intentamos conciliar? Y nosotros aceptamos un acuerdo reparatorio con ustedes, pero eso les daría a ustedes el fundamento jurídico para ganarle el pleito a la empresa o al empresario. Como sucede en este tipo de cosas, pues a veces es cuestión de pesos y centavos. No podíamos nosotros ir más allá de una indemnización que históricamente hubiese sido otorgada por algún Estado. Y ellos, pues, desde luego, y yo los entiendo, pues sentían que lo que nosotros podíamos ofrecerles, le habíamos ofrecido, pues era una injusticia que no reparaba el daño. Entonces, pues yo lamento mucho que no hayamos podido conciliar. Al final nos ganó el tiempo y pues a mí el presidente aceptó separarme del cargo antes de lo previsto y ya no pudimos, pero tiene que haber justicia. Y estemos donde estemos, vamos a ayudar a los mineros de México siempre. Lo mismo sucede con los ferrocarrileros. Lo mismo, lo conocí ahí en la Secretaría de Gobernación. Pudimos avanzar en algunas cosas, en otras no, porque ese de suyo está más complicado, aún está en las instancias judiciales locales.
tienen ellos la seguridad de que vamos a vigilar o que se va a vigilar que actúen conforme a derecho, pero es un juicio que todavía se dirime en los tribunales. Pero yo a los dos, a los mineros y a los ferrocarrileros, les agradezco mucho su participación, su apoyo, y les reitero que cuentan con nosotros, siempre. Y agradezco con toda franqueza, como les decía hace un rato, que se hubiesen tomado la molestia de venir a acompañar. Ahora toca visitar Ciudad Obregón en el marco de una serie de trabajos que nos ha encomendado nuestro partido, Morena, a 4 compañeros, 3 compañeros y una compañera. Nos han nombrado delegados nacionales de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, y el Consejo Nacional y el Comité Nacional nos instruyeron para que celebráramos asambleas informativas pues a lo largo y ancho del país, y en esa tarea estamos. Y ayer nos tocó Sinaloa, Mazatlán, Culiacán, hoy en la mañana Los Mochis, y ahora toca estar aquí. Vamos a estar aquí en Obregón, más tarde creo en Navojoa, mañana vamos a estar en Hermosillo y en Guaymas, y ya creo que por la noche vamos a Tijuana. Pero yo quise visitar Sonora, que fuese de los primeros estados en visitar, primero porque Sonora para nosotros es un referente histórico. La historia de nuestro país no podría entenderse sin Sonora. Y desde aquí aprovecho para saludar y para reconocer a nuestro amigo, compañero Alfonso Durazo, por su tarea al frente del gobierno del Estado. Dije en otro estado y aquí lo reitero, creo, y lo dije aquí en Sonora, creo que es un lujo tener un gobernador con la formación, con la experiencia, con la trayectoria, con la honestidad de Alfonso Durazo. Y tenemos que ayudarlo porque los tiempos no son fáciles, pero entendamos que si se le va bien a un compañero gobernador, en este caso a Durazo, le va a ir bien a Sonora. Desde aquí aprovecho pues para saludar y felicitar a Alfonso Durazo. Y quiero iniciar agradeciendo a los adultos mayores que hoy nos acompañan. Los adultos mayores son verdaderamente la esencia de este movimiento de transformación. La transformación de México no podría entenderse sin la participación decidida de los adultos mayores. Y hoy yo se los quiero platicar como una anécdota. A mí me ha tocado caminar muchos años acompañando al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a lo largo y ancho del país. Y ver que hoy los adultos mayores de México reciben una pensión universal es un homenaje, es un reconocimiento que salió de la cabeza y del corazón del presidente de la República hacia los adultos mayores, que han aportado muchísimo para la construcción de México. Tampoco se entendería México sin la participación de nuestros adultos mayores, sin su compromiso. Lo que ellos han hecho realmente es engrandecer a México. Y les platico que en el 2005, octubre del 2005, en los recorridos que hacíamos con el hoy presidente de la República en Oaxaca, en un municipio de esos de usos y costumbres que se llama Jalapa del Marqués, se nos acercó un adulto mayor y le dijo: oiga, licenciado, me llamo fulano de tal, tengo 73 años, mi viejita tiene 71, ahí me acompaña y yo quiero que me ayude, dígame qué tengo que hacer. Y le empezó a platicar que ella no tenía fuerza, tenía una parcelita que le había dado a los hijos, pero ya no tenía fuerza para trabajar la tierra, que había trabajado 60 años de su vida ahí en las montañas de Oaxaca, pues sacando lo poco que esa tierra podía darles, y que pues ya no tenía ingresos y a veces pues comía lo que podía, lo que le invitaba a algún vecino o a algún familiar, pero que no tenía atención médica, que pues en el centro de salud prácticamente no había en esa época médicos, no había nada, y que a él le habían dicho
que todos los mexicanos podían recibir una pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social, y que ahí gastó su dinerito y fue, creo que a Ixtepec, que era lo que le quedaban hacer, como a 300 kilómetros, a la oficina del Seguro Social. Se presentó y le dijo al empleado: oiga, pues vengo para que me ayude, vengo para que me metan eso de la pensión, la jubilación. Y que el empleado del seguro le dijo: ¿jubilación de qué? Pues esa que nos dan ya cuando uno está mayor, cuando ya se retiran. Y le dice el empleado: ¿y en qué trabajaste? ¿Cuál era tu empresa? ¿Quién era tu patrón? El pobre le contestó: agricultor. No, pues, patrón de qué, si yo con trabajo sé leer y escribir, ¿cómo voy a haber trabajado en una empresa? Bueno, ¿y en qué trabajaba? Bueno, pues yo trabajaba en la tierra, tenía una parcelita y de ahí sacaba algo de maíz y de frijol y lo vendía, y de eso vivíamos. Y que burlándose le dicen del Seguro Social: ah, no, pues si tú eras tu propio patrón no te puedes cobrar jubilación. Esta jubilación nada más es para los que trabajan en empresas o trabajaron en empresas, o la del ISSSTE, que es para los que trabajaron en los gobiernos. Y entonces le dijo: entonces dígame qué hago, licenciado. Le dijo el presidente: mira, ayúdanos y tengo un poquito de paciencia. Vamos a ganar la presidencia de la República y a partir del próximo año, como lo hice en la Ciudad de México, ustedes van a tener una pensión al adulto mayor. Pero sucede que el destino a veces es caprichoso y que le robaron la elección, impusieron a un espurio en la presidencia de la República, y contrario a lo que uno pensaría, que Andrés Manuel López Obrador se pudo haber retirado a su casa, pues él siguió luchando, y allá fuimos un puñado de mexicanas y de mexicanos acompañando en su recorrido por todo el país, todo, 7, 8, 9, 10, 11, y llegó la elección del 2002, y ahí impusieron, la televisora Televisa pues diseñó un candidato, impuso un presidente, y otra vez volver a empezar a recorrer el país. Pero vino la tercera, 2018, la definitiva. La gente se hartó y más de 30 millones de mexicanos llevaron a la presidencia a Andrés Manuel López Obrador. Es una votación histórica, es el presidente más votado en la historia de este país. ¿Y qué creen que fue lo primero que hizo el presidente el 3-4 de diciembre que tomó posesión? Mandó una iniciativa para hacer ley y una obligación constitucional la pensión universal para los adultos mayores, entre otra serie de programas sociales. Pero la primera fue esa, la pensión de los adultos mayores. Y en febrero del 2019, cuando apenas llevaba 2 meses en el cargo, se empezó. De ahí empezaron lo que hoy son los servidores de la nación, a ser los padrones de los adultos mayores. Y si mal no recuerdo, en abril de ese año ya empezó a ser una realidad la pensión universal para los adultos mayores. Y hoy todos los adultos mayores de este país tienen una pensión universal. ¿Por qué les platico esto? Porque nuestra obligación como delegado es informarle a la gente. Sucede que hace unos días le preguntaron al presidente que si era cierto lo que andaban diciendo, bueno, los disque opositores, que de opositores no tienen nada porque ni en su casa los quieren. Que andaban diciendo que ahora que se fuera Andrés Manuel se iba a acabar la pensión para los adultos mayores. Y saben una cosa, pues son unos mentirosos profesionales, porque la pensión universal para adultos mayores no puede desaparecer por el capricho de un gobernante, porque es una obligación ya constitucional. Pero lo que más rabia les da es que va a continuar la cuarta transformación de la vida pública nacional y que va a haber continuidad con cambio. Y a ver, que levanten la mano aquí los adultos mayores que reciben una pensión. No, pues casi todos.
No me vas a decir que tú cobras pensión. También los ganaderos de Aldama. Pues miren, no nada más se van a quedar con las ganas estos mentirosos. Les voy a platicar algo. ¿De cuánto es la pensión universal hoy? ¿A cuánto asciende? 4.800 pesos. Pues a partir de enero del próximo año va a ser de 6.000 pesos porque aumenta 25%. Como diría el presidente, tengan para que aprendan. Ese es un presidente que cumple con su palabra y nosotros estamos obligados a continuar el proyecto de la cuarta transformación de la vida pública nacional. Por eso andamos recorriendo el país, pueblo por pueblo, nuevamente plaza por plaza, en escenarios como estas, en reuniones como estas, diciéndole a los mexicanos cuál es el rumbo del país. Y aprovecho para comentarles otra cosa. Ya empezaba, en mi caso, pues lo mismo de siempre, los que se sienten dueños del país, nada más que no terminan de entender que este país ya es otro y que está en plena transformación. Hace como 3 meses, cuando era yo secretario de Gobernación, el presidente se enfermó de COVID y me pidió que yo encabezara las reuniones mañaneras, la conferencia de prensa. ¿Y saben qué ha sucedido? Como desde el principio de año, hay una televisora, Televisa, que a mí me desapareció de su pantalla, de su noticiero. En la noche, cuando hacíamos la conferencia de prensa, sacaban una nota que decía: el gobierno de México informó en la tradicional conferencia de prensa, pero no decían ni quién la había encabezado, ni sacaban una fotografía. Y tienen una campañita para desaparecerla. Pero a mí, se los digo a ustedes con toda franqueza, me vale sorbete. Nosotros no le tenemos miedo a Televisa. Y no me importa. Adán está presente. No me importa si no me sacan. Que no quiero aparecer en sus entrevistas. Porque a mí la única entrevista que me interesa es la de ustedes, con ustedes, con la gente. Los demás, que se queden. Eso sí, que no piensen en andarme sacando en su programa, ni mucho menos en sus telenovelas. Porque esto me hace a mí recordar 2006, después del fraude electoral. Andrés Manuel López Obrador recorría todo el país, como ya les dije. Y salvo Televisión Azteca, que tenía un programa que creo se llamaba La Hora de la Verdad o algo así, en las noches, Televisa no mencionaba nunca al presidente de la República. Y él siguió construyendo el movimiento. Y en el 2018 se hizo realidad aquella consigna de esa época: si este pueblo se organiza, no nos gana Televisa. Y así vamos a seguir organizados, porque organizados Televisa no nos va a ganar, le vamos a volver a ganar a la televisora. Hoy me decía un amigo: oiga, es que le anda buscando fulano de tal, que porque quiere mediar entre usted y los de Televisa. Le digo: no, yo no tengo trato en lo oscurito con ninguno, que se queden con sus actrices y con sus actores. Nosotros vamos a seguir viendo de frente a la gente. Y así traemos a otros. Así traemos a otros, iguales o peores que los de Televisa. Son los de Latinos. También esos son mercachifles profesionales. Tienen en la nómina a un gatillero del periodismo. Pero esos tampoco nos amedrentan. Ahí me andan sacando cosas un día, sí, y otro también. Guerra sucia. Pero miren, se van a topar con pared porque van a encontrar puntual respuesta. Y aquí se los platico. ¿Saben a qué se dedicaban esos de Latinos? Un yerno de un exgobernador de Tabasco,
un exgobernador de Tabasco y otros socios. Parece que un exgobernador de Michoacán, pues se dedicaban a hacer negocios. Le vendían, entre otras cosas, medicamentos, material para curación, equipo médico, a los gobiernos de los estados. Hay contratos en Michoacán, en el Estado de México, en Oaxaca y en algunos otros estados. Pero ya se les acabó el negocio, porque ya ahora los estados ya no compran medicamentos. La compra se hace a nivel federal, está el sistema InBienestar y el INSABI, y a través de eso se distribuyen los medicamentos. Pero miren el tamaño del negocio que hacían. ¿Saben ustedes cuánto cuesta una cajita de paracetamol aquí en Obregón? 15. ¿Quién da más? Sí, vale, si es genérico vale 12, 15, 18 y hasta 20 pesos. Y si es de marca creo que vale entre 25, 26 hasta 40, 45 pesos. ¿Saben en cuánto se las vendían estos barbajanes a los gobiernos de los estados? Cada cajita 748 pesos. Quiere decir que le ganaban 700 pesos a cada caja. Imagínense ustedes si vendieron 1 millón, que ojalá hubiera sido 1 millón de esas medicinas, ¿de cuánto hubiera sido la ganancia? De 700 millones, pero me quedo corto. Eran contratos de 2 y 3 mil millones de pesos al año. Son unos sinvergüenza. Entonces, también andan queriendo que si cuando les doy una entrevista, que si cuando les aclaro no sé qué cosa, nada. Con ellos ni a la esquina, porque hasta la cartera nos va a robar. Y ahora donde vayamos a la televisión. Por eso quisimos venir aquí con ustedes a explicarles todo esto. También les explico porque a mí me gusta hablar con toda franqueza. Al nombrar los delegados nacionales, nuestro partido Morena nos puso a disposición 5 millones de pesos para viáticos. Yo no sabía ni qué era viático, ya me explicaron que es el gasto del transporte, de la comida, de lo que uno toma, de las llamadas telefónicas, hasta del gel, ese que usa uno para lo del bicho. Todo eso. Y yo la verdad, pues yo eso no lo acepté. Se lo quise decir, rechacé recibir los 5 millones de pesos. Y le pedí a la tesorería al partido que regrese esos 5 millones de pesos a la tesorería de la federación, que es como la caja del gobierno federal, y que ese dinero mejor se destine a la construcción, remodelación, ampliación, equipamiento de 2 centros de salud, uno en Metlatono, Guerrero, y otro en Guayacocotla, Veracruz, que son de las comunidades más abandonadas. Y los mineros saben que Guayacocotla fue explotada durante siglos. Devastaron los mineros, los empresarios mineros, esa comunidad. Y como mi petición es que los administre directamente la gente de esos pueblos, pues seguramente va a sobrar un dinerito. Y voy a mandar un escrito, no lo he hecho todavía, ahora que pueda el fin de semana lo hago y lo firmo, pidiendo que el dinero sobrante se destine a lo mismo, pero a un municipio que se llama Rincón de Romos, ahí en Aguascalientes. Y si sobra otro chichito, pues para una comunidad pobre de Oaxaca, pero en ese caso, los oaxaqueños en una asamblea, en una plaza pública ahí frente a la catedral, van a decidir ellos a qué comunidad. Yo quisiera desde luego que se destinara a alguna de comunidades sonoras, pero pues yo no creo ya que vaya a alcanzar para tanto, pero ya llegará el momento de ayudar a Sonora como se merece, retribuirle a Sonora todo lo que nos ha aportado. Y miren, y mientras tanto, pues nosotros vamos a seguir recorriendo el país. Muchos de ustedes acompañaron o siguieron la trayectoria de Andrés Manuel López Obrador. Y para mí, pues es mi paisano, pero esto no es un asunto de paisanaje. Yo digo que es mi maestro porque he tenido el privilegio, y ese es uno de mis orgullos, de acompañarlo a lo largo y ancho del país.
Cuando no teníamos nada, cuando apenas se juntaban 10 gentes en las plazas públicas, ahí estábamos con él. Y así como ustedes, yo les pregunto, ¿cuándo escucharon ustedes o vieron que Andrés Manuel López Obrador pidiera dinero para viáticos, para los gastos? Nunca. Se hizo este movimiento con las 3 S: suela de los zapatos, sudor de la frente y saliva, que se convirtió en realidad en hechos como los programas sociales que ya les comenté. Por eso nosotros vamos a continuar con su ejemplo. El pueblo mexicano es sumamente generoso. Miren, nunca faltaba, me acuerdo, aún en los rincones más apartados, cuando terminaba la jornada, al caer la tarde, siempre había un compañero, una compañera que invitaba a su casa, por muy modesta que fuera, el vasito de agua, donde se podía, pues era agua de fruta, pero cuando no, agua. Y le habían echado ya un poquito más de caldo a los frijolitos. Y si era tortilla de harina, como aquí en Sonora, pues le dabas una embarradita de frijolito y a veces le ponías un poquito de arroz, pero algo había, pues, porque esa es la riqueza de los mexicanos, su generosidad, su nobleza. No hay mexicano que le niegue un plato o un techo a otro mexicano. Nosotros, pues eso es lo que aprendimos y es lo que nos comprometemos a hacer. Tenemos que defender con todo, porque si no lo hacemos así, si no estamos unidos, si no somos leales al proyecto de Andrés Manuel López Obrador, pues estos van a querer regresar por su fuero. No van a poder, porque el pueblo de México es mucha pieza. Y a eso quisimos venir con ustedes a platicarles que ya están trabajando un grupo de compañeros, porque el año próximo se va a presentar una iniciativa de ley y se va a modificar la Suprema Corte de Justicia, el Poder Judicial de la Federación. Porque ahora venía en el camino leyendo un libro acerca de todos los contubernios entre los jueces, los magistrados, los ministros, y pues da coraje saber que en México la justicia está a merced del mejor postor. Yo nunca he visto, y vaya que llevo años de licenciado, nunca he visto que un humilde ejidatario le gane a un potentado, a un rico, le gane un juicio en defensa de la posesión de su tierra. Siempre los pierden, pero no los pierden, se los arrebatan. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a comprar la justicia, como hicieron con los mineros. A ellos les robaron su derecho a defenderse, defender su libertad laboral. Les hicieron asambleas espurias que validaban, les notificaban en otros domicilios y aparecían que se habían notificado ellos mismos, les falsificaron firmas. Así se las gastan. Estos ministros de la Corte son como los mercaderes del templo, y eso tiene que cambiar. En este país tiene que haber justicia para todos, y entonces sí, la Suprema Corte va a ser una Suprema Corte justa, de justicia para todos. Son de las cosas que tenemos que hacer entre todos para que este país continúe siendo cada día un mejor México, un México con menos marginación, donde ahora ya no hay olvidados, porque el gobierno es del pueblo y el presidente conduce siguiendo las indicaciones del pueblo de México. Muchas gracias, de verdad, por acompañarnos esta tarde. Y termino diciéndoles, este es el tiempo de todos los mexicanos. Aquí no hay exclusiones. Vamos juntos a acompañar al presidente de la República en el último tramo del gobierno, y vamos a prepararnos para que continúe la transformación de México. Muchas gracias a todas, a todos. ¡Que viva León! ¡Que viva!